Es fabuloso cómo la Biblia tiene tantas cosas para nosotros. A medida que vamos estudiándola y profundizándola, nos damos cuenta que realmente está viva. Bueno, no está viva la letra, pero la letra tiene un espíritu que le da vida y que habla a nuestro espíritu y nos orienta. Y a mí me encanta porque uno en la Biblia puede recibir mensajes espirituales porque es la voz de Dios hablándonos a nosotros, pero también recibir mensajes prácticos acerca de cómo movernos en la vida, porque la vida se está complicando, cada vez más difícil todo. Ya hoy día prácticamente no se puede creer en nada de lo que usted vea en internet. Antes algunas cosas se podían creer. Ahora ya cualquier cosa puede ser trucada. Usted puede ver a cualquier persona diciendo cualquier cosa y lo creó la inteligencia artificial, quien es pirulo, no importa. Y realmente es mentira. Usted puede ver cosas que dice, ¿cómo fue que sucedió eso? Y lo único que buscan es que usted lo vea más de unos segundos para entonces crear un perfil suyo y poder enviarle ciertas publicidades que saben que a usted lo motiva. O sea, todo comercial. ¿Cómo nos manejamos en un mundo así? O sea, es complicado. En la Biblia podemos encontrar también algunas lecciones prácticas. Por eso hoy, si usted me permite, si ustedes que nos están mirando a través de las cámaras me permiten, yo quisiera tener un mensaje traído de la Biblia, pero más práctico. Un mensaje enfocado en cómo resolver conflictos. Mire que hay conflictos y conflictos, pero la Biblia nos da un lineamiento y claro, la Biblia lo da en muchos lugares esos lineamientos, pero nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la primera iglesia tuvo conflictos cuando comenzó. Los apóstoles tuvieron conflictos, los primeros cristianos tuvieron conflictos y ellos se arrodillaron y buscaron en Dios cómo resolver esos conflictos y los resolvieron. Entonces, ahora me gustaría que podamos ver la experiencia que ellos ganaron. Usted sabe que, alguien una vez dijo que si tiene más de 40 y no le duele nada es porque está muerto. Y nosotros ya tenemos más de 40, más de 50, más de 60 y seguimos sumando, gracias a Dios. Pero claro, hay algunos que no llegaron todavía a los 40 y por ahí se sienten un poco más ágiles. Pero usted sabe que duelen las rodillas. ¿Y sabe cuándo duele? Las rodillas pueden doler en muchos momentos, ¿no? Si uno no hace mucho ejercicio de rodilla, digamos, orar de rodilla, cuando ora de rodilla le duele hasta el alma. Pero las rodillas tienden a doler cuando uno está creciendo. ¿Por qué? Porque los huesos en los niños crecen rápido y a veces los tendones, los músculos no terminan de crecer a la par de los huesos y se siente ese tironeo. Entonces puede ser que un chico de 12 años le duelan las rodillas, incluso se le inflamen, pero es un dolor de crecimiento. Hay dolores de crecimiento. Sí, claro, y no solo físicos, porque cuando los niños están creciendo, y es cuando se nota más el crecimiento físico, y de pronto pegan el estirón, como decimos, y se hacen un poco más alto que los demás, muchas veces los compañeritos le hacen bullying en la escuela porque es muy alto. Y si de pronto está un poquito más demorado y no se estiró lo suficiente y quedó bajito, le hacen bullying porque quedó bajito. Entonces hay una etapa de adaptación. Y después cuando son adolescentes, usted sabe, cuando son adolescentes están cambiando el cuerpo y no saben cómo manejarlo. Se llevan por delante las cosas, la edad del pavo, le decimos. ¿Por qué? Porque todavía no controlan ni su cuerpo ni su fuerza, porque es nuevo para ellos. Y entonces ahí quizás
señoritas que se sienten gordas cuando son súper flaquitas, o feas, o muchachos que se sienten con las piernas finitas. Y hay una etapa de dolor que viene asociada al crecimiento. Por eso vamos a empezar por ese dolor asociado a vivir, esos conflictos que surgen simplemente porque uno se está moviendo. El movimiento en la vida produce algunos conflictos, algunas situaciones. Hay otros dolores que son más complicados. Pero bueno, no vamos a hablar de dolores hoy. Hoy vamos a hablar de conflictos solucionables. Y vamos, por supuesto, vamos a usar la Biblia, porque vamos a tomar la experiencia de esa primera iglesia que está reflejada en el libro de los Hechos. Los Hechos son precisamente cosas que sucedieron, cosas que le sucedieron a esa primera iglesia, a los apóstoles, a los primeros cristianos, y que nos dejan enseñanza. Por eso está en la Biblia, si no, no estaría, porque nos deja enseñanzas. Dios nos habla a través de la experiencia de esos primeros cristianos y de ese nacimiento de la iglesia. Ellos tenían problemas internos de crecimiento, internos, le dolían las rodillas. Ahora vamos a ver uno de sus problemas. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice: al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y le vinieron con eso a los apóstoles. Estamos siendo discriminados porque los que hablan griego y los que hablan hebreo, y eso no le están dando suficiente atención a nuestras viudas, decían los que hablaban griego, porque los que hablaban hebreo era un grupo y los que hablaban griego era otro grupo. Y encontraron ese problema a la hora de dar asistencia. Y nos encontramos siempre con ese problema de las cosas que son urgentes y las cosas que son importantes en el crecimiento. Entonces resulta que en estas circunstancias muchos se enfocan en el problema, en el árbol. Y por enfocarse en el problema, dejan de ver todo el bosque. Usted conoce ese dicho. Uno ve el árbol y pierde de vista el bosque, porque el árbol está primero, pero detrás hay un bosque. Le vinieron con un árbol a los apóstoles, con un problema puntual, acusados de discriminación. Entonces, los apóstoles dijeron: a ver, hay dos temas acá. O nos enfocamos en el árbol y dejamos de ver el bosque, o nos enfocamos en el bosque y el árbol es algo así como daño colateral. Muchas organizaciones pasa eso. Se enfocan en objetivos muy grandes, y los problemitas de todos los días son daño colateral y pasan de largo. Y en las familias pasa eso. Muchas veces nos enfocamos, o familias se enfocan en comprar la casa y entonces trabajan 18 horas por día para pagar el mortgage. Y hay un problema con los hijos y es daño colateral, porque el objetivo es muy superior a un problemita. Pero resulta que el árbol existe. Entonces, enfocarnos en el problemita puntual puede ser un problema grave a largo plazo, porque perdemos de vista el bosque. Pero enfocarnos en el bosque y dejar de lado el árbol también es un problema, porque hay gente que se lastima en el camino. Hay cosas que después no se vuelven a recuperar nunca. Hay empresas que lastiman a la gente que trabaja porque el objetivo es el trabajo y no importa el personal.
Hay familias que se lastiman entre sí porque miran el objetivo final y se llevan por delante todas las cosas que están antes de ese objetivo final, pensando en que el fin justifica los medios. Entonces, algo tan bueno como mostrar el amor de Jesús a la gente se había convertido en un problema. Se había convertido en un árbol que estaba tapando el bosque. Mostrar el amor de Jesús a las viudas era una situación tremenda porque había muchas viudas, porque había guerras, los hombres se morían, además se morían jóvenes, los hombres siempre se mueren primero que las mujeres, así que las mujeres son más fuertes, las mujeres tenían hijos, ¿y qué pasaba? Muchas viudas, entonces había que darles de comer porque faltaba comida. Entonces ahora era real, era súper real, pero era el árbol, no era el bosque. Entonces dice uno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mostrando el amor de Jesús a las viudas? Y nos enfocamos en el árbol y dejamos de ver el objetivo final. Porque mostrar el amor de Jesús es muy importante, pero hubiera sido un gravísimo error. Porque eso de mostrar el amor de Jesús y enfocarse en eso, en la ayuda social, iba a ocupar el tiempo que los apóstoles debían ocupar en otras cosas. Entonces, dice el libro de los Hechos, capítulo 6 y los versos que siguen del 2 al 4, nos detallan una excelente estrategia que resolvieron llevar adelante los apóstoles para solucionar este problema. De manera, dice Hechos 6, 2 al 4, de manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Gracias. Y no en dirigir la distribución de alimentos. Entonces dicen, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría, llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos las responsabilidades. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Tomaron una decisión muy buena, dividirse. Dijeron, bueno, vamos a atender el árbol porque el árbol existe, no es daño colateral. El árbol existe y tenemos que atenderlo. A las viudas hay que darles alimentos y no podemos discriminar a las griegas de las hebreas. Hay que darles por igual, correcto. Hay una necesidad y tenemos que mostrar el amor de Jesús ante esa necesidad, pero no podemos descuidar la verdadera tarea, que era la predicación del Evangelio, la oración, la enseñanza. Los apóstoles no podían dejar de ver el bosque enfocándose solo en el árbol. Entonces, ¿qué hicieron? Se dividieron y dijeron, ok, va a haber un grupo de gente que va a trabajar con las viudas y nosotros nos dedicamos a la instrucción, a la palabra, a la oración, etc. Y Hechos 6:5, leímos 1, 2, 3, 4 y 5, y Hechos 6:5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Bueno, ya el pastor Andrés va a hablar de Esteban el próximo domingo, así que no voy a hablar yo de Esteban. Pero eligieron a Esteban y a 6 más, que eran excelentes hombres de Dios, para que organizaran la distribución de los alimentos a las viudas. Y ellos se dedicaron a la palabra de Dios. Prioridades claras. Es el primer punto. Prioridades claras. Si no tenemos claras las prioridades, no podemos tomar buenas decisiones. Siempre recuerdo una historia, que se las voy a leer porque creo que la podemos ver en pantalla, y después se las explico. Una historia bíblica, por supuesto, también, se las leo rápido. Está en Juan 12,
Juan 12, los 3 primeros versículos vamos a leer. Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, es una historia que tiene que ver María, la hermana de Lázaro, y Judas, el apóstol. Dice, Juan, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Lázaro, pero cuando ya Jesús lo resucitó y ya estaba en la casa de nuevo y Jesús lo va a visitar. Y le dice, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, una de las hermanas de Lázaro, y Lázaro, dice, estaba entre los que comían con él. Entonces María, otra hermana, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas, dice la Biblia, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Interesante. Luego Marcos, en el capítulo 14 y verso 9, dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Qué pasó aquí? Judas se enfocó en el árbol, aunque también era mentira, porque lo que él quería era quedarse con el dinero, pero de cualquier manera se enfocó en el árbol. Y dejó de mirar el resto. ¿Por qué? Porque no tenía claras las prioridades. Fíjense, esta señora, María, hermana de Lázaro, había llorado 3 días por su hermano muerto. Llega Jesús, lo levanta de la tumba y María dice, todos mis ahorros son nada comparado al hecho de que mi hermano vive. Ese frasco de perfume, según los estudiosos, valía $24,000 a precio de hoy. Las mujeres judías ahorraban en perfumes y los llevaban incluso colgados en pequeños tarritos. El perfume era algo muy importante en la cultura judía. Eran los ahorros de toda su vida. $24,000 los rompió a los pies de Cristo para decir, la vida de mi hermano es más importante que todo el dinero que yo pude ahorrar en mi vida. Ella tenía claras las prioridades, pero Judas no la tenía, Judas no la tenía clara. No las tenía claras, él tenía otras ideas en mente. De hecho, yo les cuento que esta situación, faltaban muy pocos días ya para que Jesús fuera crucificado. Esta situación puntual fue lo que le hizo a Judas tomar la decisión de traicionar a Jesús. Porque después de este hecho relatado en los evangelios, Judas sale dispuesto a entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque él ardió de ira cuando dijo, ¿cómo puede ser que gastemos el dinero tirándolo a los pies de Jesús y no le demos de comer a tantos pobres que hay? Y otra vez, la ayuda social en su mente, mostrarle el amor de Jesús a la gente, era más importante que volcar el perfume a los pies del Señor. Pero para María era la vida de su hermano y ella quería demostrar que la vida de su hermano era más importante que todo lo que ella tenía. Y el Señor Jesús lo toma proféticamente y dice, ella me está ungiendo porque voy a morir, y a los cuerpos de los muertos judíos se los ungía con perfume. Entonces formaba parte de una estrategia divina que Judas, por supuesto, no entendía porque no tenía claras las prioridades. Tener claras las prioridades hace la diferencia constantemente hace la diferencia. Prioridades claras.
como las que tuvieron los apóstoles cuando dijeron, no, momentito, atender a las viudas es importante, pero en un nivel de prioridades nosotros tenemos que dedicarnos a enseñar la palabra, a extender el reino. Claro que es importante mostrarle el amor de Jesús a la comunidad, pero más importante es predicar el Evangelio. Prioridades claras, pero no porque hay algo más importante vamos a desatender esto. Esto también lo vamos a hacer, pero lo va a hacer alguien que lo pueda hacer y nosotros nos vamos a dedicar a lo otro. Entonces, cuando las prioridades están claras, es muy sencillo tomar decisiones. Y las decisiones ya no se convierten en decisiones complicadas, difíciles, borrosas, de la estratosfera, que nadie sabe realmente cuál es la decisión concreta. Las decisiones son claras, simples, definidas cuando las prioridades son correctas. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay que tener prioridades correctas. El Señor Jesús, y ahí lo relata Mateo en el capítulo 22 y versos 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mira el nivel de prioridades. Con toda tu alma y con toda tu mente. No, ya está. Ese es el bosque. Amarás al Señor tu Dios, número 1. Pero luego dice, ese es el primer mandamiento y el más importante. Por prioridades, pero después dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. ¿Sabe lo que es prójimo? Prójimo no son las viudas. Prójimo no es el hombre que está sufriendo en Sudáfrica. Y hay mucha gente sufriendo en distintas partes del mundo. Tu prójimo es el que está cerca. Entonces, tu segunda prioridad es tu cercanía. ¿Tu cercanía quién es? Tu esposa, tus hijos, ¿quién más? Tu familia, tu vecino, tus amigos, tu prioridad. Se va agrandando, por supuesto, porque estamos hablando de un nivel de prioridades. ¿Cuál es tu prójimo entonces? ¿Qué dice la Biblia acerca del nivel de prioridades para poder tomar decisiones simples que solucionen conflictos gravísimos? Prioridades. Dios sobre toda la cosa. Después, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, la gente cercana, los que quieres. Y así tu familia, y va para allá. Y va para allá. Por supuesto, tu suegra están allá abajo, ¿no? Pero no importa. Es un chiste. La suegra tiene su lugar. Por supuesto que tiene su lugar, lo mismo que el suegro. Pero no tiene el lugar de los hijos, ni el lugar de la esposa o el esposo. Tiene su lugar. Cada uno tiene su... Manteniendo claras las prioridades, todas las decisiones son sencillas. Todas las decisiones son sencillas. De hecho, muchas decisiones no se pueden anticipar. O sea, me gustaría hablar mucho de eso, pero ¿por qué? Porque las decisiones dependen de situaciones, infinidad de circunstancias, momentos, estados de ánimo. Nosotros decidimos, muchas veces no decidimos con el cerebro, a veces decidimos con los pies, porque hay distintas situaciones, con el estómago decidimos. Decidimos con el corazón, con las emociones. Hay muchas decisiones que no se pueden programar porque vienen de golpe, pero cuando las prioridades están correctas, anticipan decisiones correctas, aunque las tomemos emocionalmente, porque prioridades correctas anticipan decisiones correctas, lo mismo que prioridades incorrectas anticipan decisiones incorrectas y que en ese momento pueden parecer bien, pero después a la larga se va complicando y nos encontramos en un mundo enmarañado y decís, ¿dónde empezó todo este problema? Empezó en una decisión equivocada porque tenía una prioridad equivocada. Entonces todo es una cuestión de prioridades, es el primer conflicto con el que se encuentran los apóstoles en la primera iglesia. Y nosotros, a nivel iglesia, tenemos que también tener clara esa prioridad. Y a nivel familias tenemos que tener clara esa prioridad. ¿Dónde se enfoca? ¿En el árbol o en el bosque? Ojo, los dos existen y son importantes los dos.
Lo urgente es importante. Las viudas tienen hambre. Hay que mostrar el amor de Jesús a esa gente. Sí, claro que es importante. Pero el bosque existe y también es importante. Nivel de prioridades y organización. ¿Cómo hacemos las cosas? Ahora, todo esto me llevó un montón de tiempo porque las prioridades son claves. Ahora hay una segunda cosa que quiero hablar con ustedes, pero va a ser súper cortita, porque está reenganchada con la primera de las prioridades. Ellos también tuvieron un problema de crecimiento externo y le empezaron a doler las rodillas, pero no tanto porque creció el hueso y los tendones, no, y entonces hubo ese dolor interno. Era un problema externo, era un problema de bullying, llamémoslo así. Entonces dice Hechos capítulo 5, verso 12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Perfecto, 10 puntos. Y Hechos 5, 17 al 20 dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, que era una línea de pensamiento dentro de los judíos, se llenaron de envidia. Mire qué problemita externo. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y se los sacó y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. La envidia es un problema muy grave. Por supuesto, la iglesia y los apóstoles sufrieron este problema de la envidia que le generaba a los demás religiosos no tener el poder y la convocatoria que tenían los apóstoles. Dice que sacaban los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los tocara. Había un poder en esta gente y los demás estaban envidiosos, ardían de envidia y la envidia es horrible porque genera odio. Comenzaron a odiar a los apóstoles por el éxito que tenían los apóstoles. Comenzaron a odiar a la iglesia cristiana porque crecía y la iglesia tradicional se había estancado. Nadie iba al templo. Y la iglesia cristiana crecía. ¿Y qué generó? Odio, envidia. Básicamente, esas fueron las mayores persecuciones. Por supuesto, los perseguían por cualquier cosa, pero es interesante leer Hechos 5:21. Dice, después de que el ángel le dijo, vayan a los apóstoles, que los sacó de la cárcel y les dijo, sigan predicando. Hechos 5:21 dice, así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Esta versión dice, la NTV dice de inmediato. Otras versiones dicen entraron en la mañana. Es lo mismo, ¿saben por qué? Porque en el templo había servicios a primera hora de la mañana, media mañana y después había a las 3 de la tarde. Ahora, pasamos la noche presos, encerrados, a oscuras, frío. El ángel nos liberó, gracias Señor. Nos dijo que sigamos predicando, bárbaro, pero mañana a la mañana vamos a tomar un cafecito, vamos a dormir hasta tarde, estamos muertos. Vamos al servicio de las 3 de la tarde, hagámosle caso al ángel, pero vamos al servicio. ¿No hubiera sido lógico? Hubiera sido lógico. Es más, quizás el ángel le tendría que haber dicho, muchachos, no exageren, vayan al servicio a las 11, duerman mañana, descansen. Imagínate, tuvieron un día muy agitado, los metieron presos, vino un ángel, los rescató. Si nosotros vivimos eso, por una semana no podemos ni caminar. Sin embargo, dice la Biblia, todas las versiones, a la mañana siguiente estaban en el templo otra vez predicando. Entraron a la mañana, en el servicio de la mañana, para seguir predicando. No descansaron. Los apóstoles, y eso también nos enseña algo, no solo que eran obedientes a la voz del Señor, sino que eran enfocados y valientes. ¿En qué? En mantener sus prioridades.
O sea, no solo prioridades claras, sino convicciones. No vamos al servicio de las 3 de la tarde ni al de las 11 del mediodía. Vamos al de las 9 de la mañana, aunque no dormimos en toda la noche. Convicciones firmes para mantener las prioridades. Prioridades claras y convicciones firmes para poder mantenerlas. El apóstol Pablo mucho tiempo después, le dice a su discípulo Timoteo, el joven Timoteo, le dice, 2 Timoteo 4, 2 al 5, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo, dice, en que la gente no escuchará más de la sólida y sana enseñanza, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Enfocados en el objetivo. Enfocados en el objetivo. Y por supuesto, el gran pasaje para concluir, el gran pasaje de Josué 1:9, que es válido para nosotros hoy, aunque está escrito para otra persona y en una situación muy puntual. Josué, ustedes recuerdan, tomaba el mando de todo Israel, del ejército de Israel. Josué había sido durante, no me acuerdo si 40 años, había sido el segundo de Moisés. Moisés se muere. Entonces Dios dice, bueno, toma el mando. ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Y le dice Josué 1:9, te mando, le dice Dios, que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Que no temas ni flaquees ni desmayes. Porque dice, yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, lo segundo que nosotros aprendemos en esta historia bíblica, en este conflicto que tuvo la primera iglesia, la segunda cosa que aprendemos es que necesitamos valentía y resolución para mantener las prioridades claras. Porque a veces las prioridades las tenemos claras, pero luego negociamos porque la situación tal vez lo requiere, pero no. Prioridades correctas, prioridades claras y valentía para mantenerla es lo que nosotros rescatamos prácticamente de este primer conflicto que tuvo los apóstoles y la primera iglesia. Poner las cosas en su lugar de acuerdo a prioridades y tener, digamos que no sé si ahora está bien dicho, pero los pantalones, aunque hay mujeres, para mantener esas prioridades claras a pesar de los problemas que puedan ir viviendo. Nosotros vivimos realmente bombardeados por urgencias, cosas que hay que hacerlas ya. Y tomamos muchas veces decisiones basados en esas urgencias. Estamos preparados, porque el mundo nos prepara, como en mi país lo dicen, no sé si en el país de ustedes, para desvestir un santo y vestir a otro. ¿Conocen ese dicho? Nos pasamos la vida vistiendo santos, pero desvistiendo otros. ¿Por qué? Solucionando los problemas urgentes. Y los problemas urgentes, la mayoría de las veces, son árboles que evitan que veamos el bosque. Por eso la Biblia hoy nos dice poner en claro, número uno, nos dice a través de la experiencia de los apóstoles, poner en claro las prioridades y luego tener la fuerza y la valentía en Dios para no mover de lugar esas prioridades. Y le puedo asegurar que si seguimos leyendo,
sacamos una cantidad de temas para la vida práctica increíbles. Pero nosotros podemos poner, cualquiera puede poner prioridades claras, pero mantenerlas, nosotros sí podemos mantenerlas. Por lo que hablábamos el domingo pasado cuando predicó el pastor Miguel. Cristo en nosotros hace la diferencia. Él nos da el poder, Él nos da la valentía, Él nos da la seguridad, nos da la confianza, nos da el poder para mantener claras las prioridades. Pero nosotros tenemos que poner las prioridades. Él nos las va a poner por nosotros. Pongamos las prioridades y enfoquémonos en eso y Él nos va a dar el poder para mantener esas prioridades firmes. Dios, familia, trabajo, ministerio, cada una en su lugar. La Biblia nos habla mucho acerca de las prioridades. Sería otro mensaje que ahora no podemos. Así que, si quieren, lo seguimos hablando. Prioridades claras, valentía para mantenerlas. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios porque en su palabra tenemos no solo enseñanza espiritual, sino también enseñanza práctica de cómo vivir y cómo solucionar conflictos. A veces un conflicto chiquitito, mal trabajado, termina en un gran conflicto. Y a veces un gran conflicto bien trabajado se disuelve. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos enseñe a vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. De éxito en éxito, de victoria en victoria, siendo cada día más eficientes en la administración de nuestra propia vida. Amén.